Turco, bueno, seguimos aquí en Contá Conmigo y momento de medicina, estética, belleza y salud. Siempre es un placer charlar con él, es una cara muy conocida aquí en la familia de Canal C Argentina. Estoy hablando del doctor Martín Cercuati, nuestro médico cirujano de confianza, pero por primera vez está aquí en Contá Conmigo. Lo presentamos al doc junto a Estética Córdoba. Miren. ¿Qué tal, doctor? Bueno, bienvenido, siempre es un placer. Y agradecerte también que siempre venís con las masitas para mimar aquí a todo el equipo. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Gracias por invitar a este nuevo programa. Perfecto. Bueno, siempre traes temas muy interesantes, pero el de hoy puntualmente se las trae, ¿no? Porque no es algo que estamos acostumbrados a hablar frecuentemente, que son las cirugías de transgénero. Las personas que se realizan en su cuerpo diferentes cirugías para cambiar justamente su sexo. ¿Es así? Exactamente. No es un tema tan fácil como el que hablamos en otros micros, de arrugas, de toxina, de relleno. Es un tema que a muchos le puede generar un tabú, alguna incomodidad, pero son temas que en definitiva tenemos que tratar como sociedad y por supuesto desde el punto de vista médico. Antes que me olvide, ojo con las recomendaciones caseras para el dengue. Ayer hubo mucha discusión en algunos grupos de WhatsApp que no tienen nada que ver con la medicina, de un supuesto médico recomendando consumir calcio, por ejemplo, que con eso él prevenía. A ver, lo mejor consumir calcio no te trae ningún perjuicio, pero puede hacer olvidar las recomendaciones efectivas, que son controlar que el mosquito no se cree alrededor de nuestra casa, poner mosquitero, usar repelente, usar ropa larga. Entonces, ojo con todas estas recomendaciones caseras, que algunas no pueden generar daño, porque pueden hacer olvidar las recomendaciones importantes. Perfecto. Y la vacuna todavía se recomienda porque ya estamos llegando casi al pico de la enfermedad. Entonces, hasta que empecemos a generar los anticuerpos, es probable que la vacuna ahora, en este momento, no tenga tanta importancia. Quizás para el año que viene o para futuras campañas, pero en este momento para la vacunación... La inmunización como claro, que va a demorar tiempo. Porque Bien. se toman 2 dosis, entonces llegando al pico de una enfermedad, vacunarse capaz no es lo más importante son esas recomendaciones que todos conocemos. Perfecto, bueno, le aprovechamos al doc para sacarle el jugo con todos los temas. Nada, y el tema de este, hoy, ¿sí? Me pidió la producción que no trajera muchas placas, así que no voy a hablar de historia, pero así como Fernando fue un poco, dice, contestatario de algunas cosas, la sociedad siempre ha querido ir en contra de algunas imposiciones que creía que, por ejemplo, el sexo era binario, etc. Entonces, siempre ha habido en la historia personas que han ido en contra de esta imposición de sexo binario. Por supuesto, esas conquistas han sido reprimidas, castigadas, a veces confundidas con otras cosas, por ejemplo, como la homosexualidad, y recién en la década del 60 se empieza a hablar de cirugía de transgénero, pero hay casos desde toda la historia de la humanidad. Para saber dónde estamos parados, pasar la primera placa, que es el monigote, el famoso monigote del sexo, y hay algunos conceptos que tenemos que entender. Primero, ¿qué es lo que es el sexo biológico? Son todas estas características físicas que tenemos, que han sido asignadas principalmente por la cuestión y las características cromosómicas, que son las de macho y hembra, y que nos dan las características de órganos sexuales primarios y secundarios, pero también hay cuestiones cromosómicas que dan estados intersexuales. Eso es lo que es el sexo biológico, pero no tiene nada que ver con la identidad de género, qué es lo que el cerebro percibe a sí mismo o qué es lo que le gustaría hacer, que puede ser concordante, como en la enorme mayoría de las personas, con el sexo biológico, o puede ser discordante. Entonces uno se puede identificar como hombre, se puede identificar como mujer, y también hay personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros binarios, y son las personas intersexo, o queer, o gender, etc. De acuerdo a su criterio, ¿a qué edad una persona se encuentra madura para discernir la identidad de género? Qué pregunta difícil. Normalmente uno dice que forma la personalidad a partir de los 18 años. Eso puede ser antes o puede ser después. Lo cierto es que las personas que tienen una discordancia de género experimentan esa angustia mucho antes de esa edad madura. Entonces, desde chicos ya se empiezan a identificar y querer expresarse, que es la expresión de género, que es diferente, que es cómo nos manifestamos nuestra forma de hablar, de vestirse, de las actividades que están más relacionadas con las tradicionales masculino y femenino. Entonces hay personas que desde antes se empiezan a expresar de estas maneras diferentes, y pueden ser algunas expresiones andróginas también, que no tienen que ver ni con necesariamente masculinos ni necesariamente femeninos. Y algo absolutamente diferente es nuestra orientación sexual, es decir, hacia quién sentimos atracción física, espiritual, romántica, etcétera, que puede ser homosexual, bisexual, asexual, homosexual, lésbico, etcétera. Entonces, entender estos términos es importante para poder comenzar con esto.
Si pasamos a la siguiente placa, recordar que Argentina ha sido pionera en la ley de identidad de género, la anterior, un poquito la anterior, que en la ley de identidad de género, que ya tiene 12 años, la anterior, está pasando al revés, que consigna y respeta ciertos derechos de las personas transgénero, por ejemplo, a ser reconocidas por su identidad, a expresarse, a modificar las características de su DNI, cuestiones que antes estaban ligadas a trámites burocráticos, trámites judiciales, etcétera, y que nos impedían muchas veces a los médicos, a estos pacientes, realizar las transformaciones que los pacientes querían o buscaban. Entonces había que recurrir a trámites judiciales, etcétera. No hay problema. Y afortunadamente esta ley existe y hace que al menos las personas transexuales puedan acceder a ciertos derechos, por ejemplo, la de atenderse y realizarse algunas modificaciones. Y pasar al siguiente, ¿cuáles son las atenciones que deberíamos brindar desde la medicina, desde la salud pública a las personas transexuales? Primero, la contención social y laboral. La mayoría de los pacientes transexuales no consiguen un trabajo acorde para tener un nivel de vida normal, entonces buscan trabajos precarios. Hay que brindarles apoyo psicológico y psiquiátrico a quienes los necesiten y hay que darle, afortunadamente, y ya tenemos este marco legal para poder realizar las transformaciones que buscan. Y esas transformaciones están dadas de lo inicial, que puede ser un tratamiento hormonal, por ejemplo, pacientes trans masculinos, es decir, han nacido con un sexo biológico mujer, se identifican como hombre y quieren expresarse como hombre, entonces empiezan a realizar un tratamiento hormonal. Y mujeres trans, es decir, han sido asignadas a un género masculino, pero quieren expresarse como un género femenino y realizan un tratamiento hormonal. Por ejemplo, desde la parte hormonal sería una mujer que quiere ser hombre, tomar algún tipo de medicamento para que le crezca más el vello. Exactamente. Claro, es la primera atención que realmente se les brinda y que brinda el Estado, que pueden acceder los pacientes. Después tratamientos cosméticos y estéticos, desde depilación definitiva, microtrasplante, hasta las verdaderas cirugías de reafirmación de sexo. ¿Sería como la última etapa, si se quiere? O... Hay pacientes que transitan esto de forma más paulatina, que no lo necesitan hacer. Hay que recordar que, por ejemplo, ya la Asociación Americana de Psiquiatría ha quitado hace unos años la transexualidad como condición o como una enfermedad. Entonces ya le quita un poco de patologización, de victimización a los pacientes trans y la considera como una cuestión de una condición discordante. Y la OMS también, en su última clasificación, la CI-11, el 2008 lo quita de los trastornos de la enfermedad y lo pone dentro del grupo de las diversidades sexuales. Entonces ya es un paso que la comunidad trans lo han festejado. En ese transitar pueden ser que recurran a cirugías de readecuación de sexo o no. Hay pacientes que simplemente se expresan de manera diferente y eso le significa... Claro, es muy personal. Exactamente. ¿Usted recibe muchas consultas con respecto a la cirugía transgénero? Sí, y si me lo tiene que poner en un porcentaje... No, es un porcentaje muy menor. La población que creemos que es transexual ronda entre el 0,02% y el 0,1%. Entonces, de todos los pacientes que acceden, una porción muy menor. Y hasta hace unos pocos años, quienes atendían a esos pacientes eran considerados generalmente médicos parios, relegados, marginados, y hoy generalmente en todos lados del mundo todos los médicos cirujanos plásticos atienden a estos pacientes. ¿Y cuáles son las cirugías más comunes? En los pacientes mujeres trans, la cirugía más importante es la vaginoplastia, es decir, crear con tejidos del pene o tejidos, por ejemplo, del colon, una neovaginoplastia. Cirugías mamarias, por ejemplo, de colocar con un implante, cirugías faciales que pueden ser tan simples como una rinoplastia, una mentoplastia, a cirugías, por ejemplo, de modificación de toda la frente para hacer una frente más femenina, cirugías de la voz, por ejemplo, para tener una voz más femenina, trasplante capilar. El implante mamario. No sé. ¿Cómo? El implante también de mamario. El implante mamario, claro, en las mujeres trans. Y en los varones trans, a veces la cirugía más importante que se hace es la anexohisterectomía, es decir, sacar úteros, ovarios y eventualmente la vagina y hacer un neopeno, una faloplastia. La cirugía que más acceden hoy a nivel económico y la que el Estado le está brindando son las cirugías mamarias. En los varones trans es la amputación mamaria, o sea, retirar todo Eso signo. Le quería consultar, las obras sociales... Están empezando a cubrirlas muy poco, son muy pocos los médicos que están capacitados para hacer cirugía de readecuación de sexo, es decir, la vaginoplastia o la faloplastia, pero muchos médicos ya están haciendo la cirugía mamaria, es decir, la mastectomía en varones trans y las cirugías de aumento mamaria en las mujeres trans. Y después otras cirugías menores, por ejemplo, en varones trans, el remodelado corporal, por ejemplo, sacar grasa de las caderas.
Y no vamos a hablar de la parte técnica, pero las cirugías más desafiantes para el cirujano plástico son la faloplastia, es decir, crear un neopene a partir de tejidos propios. Y se lo puede hacer de algo tan simple, por ejemplo, como engrosar el clítoris de la mujer trans, alargándolo a generar con tejidos del propio brazo, con arterias, venas y nervios, un neopene que tenga capacidad de micción y eventualmente con la colocación de una prótesis capacidad de erección. Son cirugías que en otros países hace mucho que ya se realizan. En Francia hace 20 años que la Seguridad Social lo cubre. En Argentina a partir del 2012, entonces ya está autorizado y el paciente no tiene que hacer ningún trámite, ninguna autorización judicial, simplemente decidir, así como alguien decide claro, hacerse una rinoplastia. Desde lo legal, ¿cuál es el Antes los médicos específico? teníamos que pedir informes psiquiátricos, informes psicológicos y para hacer cirugías sexuales pedir una autorización judicial. Hoy, si el paciente tiene mayor de 16 años, simplemente con la simple voluntad es suficiente, y si es menor de esa edad, con el asentimiento de los padres y una autorización judicial, claro, se lo puede hacer. Entonces, en eso hemos avanzado mucho. Hay que limitar ciertos prejuicios que hemos tenido los médicos, como te decía, médicos que antes consideraban que atender a estos pacientes estaba mal, era marginal, no debíamos hacerlo, a la situación que tenemos hoy, que si bien no es la ideal, se empieza a avanzar. No tenemos todavía la capacidad de brindarle cirugías sexuales a todos los pacientes, pero es algo que nos estamos capacitando los médicos. Perfecto, bueno, pero hay demanda y bueno, fabuloso que cirugías que se realizaban en otros países ya se están realizando en Argentina, en Córdoba, fundamentalmente en Estética Córdoba, y cada caso puntual tendrá su asesoramiento específico. Y la última, todos estos pacientes antes requerían o iban a hacerse modificaciones corporales con enfermeros, con peluqueros, entonces se inyectaban siliconas líquidas, te acuerdas que en algún momento lo hablamos, y realmente se dañaban el cuerpo, se lo arruinaban. Entonces hoy tienen la posibilidad de consultar con un cirujano plástico habilitado, con un dermatólogo, y no realizar estos tratamientos que antes eran bien marginales y a la larga producían o la muerte o enfermedades. Perfecto, bueno, muy claro todo el asesoramiento. Hoy cirugías transgénero, y lo vamos a esperar en los próximos programas para seguir tratando diferentes temas que tienen que ver con la salud, la belleza, la estética y la medicina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por Martín invitarme. Cercuati. Lo despedimos junto a Estética Córdoba. Te escuché atentamente porque...